Buenos días chicos, les saluda la misma Marisela que en esta oportunidad hablará con ustedes acerca de los incas en los dueños de una gran cultura andina. ¿De qué creen ustedes que se tratará este tema? Bien, presten mucha atención a las siguientes diapositivas. Se dice que acá en el Imperio Incaico, ¿qué es lo que vamos a hablar? En su época de mayor esplendor, el Imperio Inca tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes, desde Ecuador hasta dónde? Al norte hasta Chile y Argentina en el sur, más de 200 pueblos. Ahora, nosotros vamos a ver un mapa, que es donde se encuentra América del Sur, que en lo cual tenemos nosotros límites. Dentro de ella, nosotros vamos a ver con el norte, estamos limitando los ríos. Vamos a conocer. Por el norte vamos a conocer que limita con el río Ancasmayo. Por el sur va a limitar con el río Maule. Por el este limita con la Ceja de la Selva. Por el sureste va a limitar con Tucumán y por el oeste con el Océano Pacífico. Tenemos ahí a los países que son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Bolivia. Ese es un medio geográfico, chicos. Ahora, dentro de ello también tenemos unas regiones. La región Chinchay-Suyo, la región Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo. En esas regiones, cuando hablamos de Chinchaysuyo, hablamos de una costa y sierra norte. Cuando hablamos de Collasuyo, hablamos de la meseta del Collao. Contisuyo, hablamos de una costa central y Antisuyo, una ceja de selva. Para dar inicio entonces a las siguientes diapositivas, chicos, quiero que conozcan qué es la palabra Cusco, de dónde viene. La palabra Cusco significa ombligo del mundo, Guatanay y Putumayo. Eso significa Cusco. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a escuchar las siguientes diapositivas, ya que en esta diapositiva nos dice que al promediar del siglo, ¿qué siglo dice ahí? 13, del siglo 13, 1200 después de Cristo, se fue formando al sudeste de nuestro territorio, en lo que hoy es Cusco, el imperio de los incas o Tahuantinsuyo. Como todas las culturas de la antigüedad, los incas acudieron a las leyendas y al mito para explicar su origen. Acá nosotros vamos a observar que hay una leyenda de los hermanos Aya, ya que esto era un origen mitológico. También hablaban del Manco Cápac y Mama Oyo, que ya que esto correspondía a los comentarios reales de los incas, quien lo hizo Inca Garcilaso de la Vega. En los hermanos del Ayar es la suma y narración de los incas, que viene a ser de Juan de Betanzos. Dentro de ellos, en esos hermanos Ayar, nosotros vamos a poder observar que tuvieron ellos, sus hermanos, que era una historia, es una historia en la cual se narra que fueron 4 hermanos, ¿no? Que salieron de dónde? De la cueva de dónde? De Pacaritambo, ¿ya? ¿De dónde sale? De la cueva de Pacaritambo, del cerro de Tamoluco. ¿Con el fin de qué? Con el fin de fundar el imperio incaico. Ellos fueron, ¿cómo se llamaba? Ayarmanco, Ayarcachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Todos ellos salieron ¿con quién? Con sus esposas. ¿Cómo se llamaban sus esposas? La esposa de Ayar Manco se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? Mama Oyo o Manco Cápac, que lo conocen, ¿no? De Ayarcachi, su esposa era Mama Cora. De Ayar Uchu, su esposa era Mama Ragua. Y Ayar Auca, su esposa era Mama Huaco. Ellos eran las esposas de cada uno de los hermanos Ayar. Ahora vamos a hablar acerca de la leyenda de Manco Cápac.
¿Qué creen ustedes que sea esta leyenda? Según esta leyenda, Manco Cápac y Mama Oyo eran hijos ¿de quién? Del Sol, o sea, de Inti. ¿Salieron de dónde? De las aguas del lago Titicaca y cumplieron así una misión que le había comendado, ¿quién? Su padre. O sea, ¿quién era su papá? El Sol, ¿no? Para ellos era su padre, el Sol, Inti. Se dirigieron hacia el noroeste de la zona de Collao, portando que una pastilla de oro, así con la que debían probar la tierra. ¿Para qué? Para que fijen su habitabilidad, lugar y estancia, que debían levantarse en cualquier lugar donde se hundiera. Entonces así aterrizaron ellos en la ladera de Guanacaure, donde se hundió la Barretilla, y allí, satisfaciendo la orden de quién, de su papá, su papá el Sol, establecieron el imperio de los incas, teniendo como base la ciudad de Cusco, chicos. En ese entonces la leyenda, recordemos que es el dios Inti, el Sol, es el padre de ellos. ¿Qué hace? Hizo salir ¿de qué? Del lago Titicaca, ¿no? A sus hijos Manco Cápac y Mama Oyo. ¿Para qué? Para darles el compromiso de establecer un avance humano. ¿Sí? Para apoyarlo, les dio un cetro de oro y les pidió que establecieran en ese lugar donde el cetro se hundiría sin esfuerzo. Manco Cápac y Mama Oyo anduvieron durante bastante tiempo buscando esa tierra garantizada. ¿Para qué? Hasta que un día, al aterrizar el pie del cerro de Guanacaure y poner en pie su cetro, que en este se hundió de inmediato. Entonces, así ellos, Manco Cápac y Mama Oyo, establecieron la ciudad de Cusco. ¿Cómo era que? La petición de su padre. ¿Quién era su papá? Era el dios Inti, ¿no? Entonces, con el tiempo, Manco Cápac instruyó a los hombres a desarrollar la tierra, perseguir así a montar casas y diferentes cosas de ventaja. Entonces, la madre, que es Mama Oyo, enseñó a las damas a tejer el vellón de las llamas para confeccionar prendas de vestir, así como para cocinar y ocuparse de la casa, chicos. Muy bien, chicos, era como yo les estoy explicando acá al comienzo. En la capital y extensión del Tahuantinsuyo, como se dice, que tuvieron acá los países en América del Sur: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Esos son los que abarcaron en los países actuales de América del Sur. Y la capital de Tahuantinsuyo era la ciudad de Cusco. ¿Qué significaba Cusco? Yo les mencioné, era el centro. ¿Cómo ustedes me lo van a repetir? Entonces, Cusco significa, ¿qué significa? Ombligo del mundo, ¿no? Que era un Guatanay y Putumayo. Eso significa Cusco. El fundador del Tahuantinsuyo fue el Inca Pachacute, que le dividió en sus suyos, como yo le estaba mencionando: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo. Dentro de ello, era de acuerdo a las regiones, cada uno tenía. Chinchaysuyo, recuerden que era costa y sierra norte; Continsuyo, costa central; Collasuyo, una meseta de Collao; y Antisuyo, una ceja de selva. A eso eran las regiones. Ahora, también se informa que dentro de esto, lo que ustedes van a ver al costado es un mapa donde se encuentra América del Sur. Y dentro de América del Sur, ahí están los países que hemos mencionado. Dentro de todo ello, la figura principal acá es el Inca, ¿no? El Inca, como gobernante, fue considerado, dice, un ser sagrado, y como hijo del sol encabezaba la lista de la élite cusqueña. Convertía en sagrado todo objeto que entraba en contacto con él, o sea, todo se volvía de oro, ¿no? Todo que tocaba. Era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico.
Considerado como si el hijo del sol era un hombre, Dios nacido para gobernar al pueblo. Era considerado también el señor de la tierra y ordenador del mundo. El título de Sapa Inca reforzaba la idea de que él era el único señor existente sobre el mundo, que lo cual en la realidad no era así. Dentro de todo ello, la figura principal acá es el Inca, ¿no? El Inca como gobernante fue considerado, dice, un ser sagrado y como hijo del sol encabezaba la lista de la élite cusqueña. Convertía en sagrado todo objeto que entraba en contacto con él, o sea, todo se volvía de oro, ¿no? Todo que tocaba. Era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico. Considerado como si el hijo del sol era un hombre, Dios nacido para gobernar al pueblo. Era considerado también el señor de la tierra y ordenador del mundo. El título de Sapa Inca reforzaba la idea de que él era el único señor existente sobre el mundo, que lo cual en la realidad no era así.